Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, pendientes de toda la actualidad, también de todo lo que está sucediendo en directo en estos momentos. Conectamos con el presidente de Estados Unidos, conectamos con Joe Biden, después de las declaraciones hoy por parte del presidente ruso, de Vladimir Putin, de su viaje a China. Escuchamos ya al presidente de Estados Unidos. And I'm a lifetime member of the NAACP. But I said that a little earlier to the president. He said, "Are your dues paid up? I got to check." Oh, my Lord. So many people here today. You changed the world. 70 years ago, you changed, I say the world, that's not hyperbole. I'm not exaggerating. Not only changed the United States, it changed our role in the world in a fundamental way. I know there's a lot more to do. President Johnson, that introduction, thank you for your leadership. But most importantly, for the NAACP. It's an honor to be with all of you here at the National Museum of African American History and Culture. Remember, we were trying to get this built for years? Yeah, right. It's pretty neat, isn't it? Yeah. By the way, I want to thank the staff who runs this place. They do an incredible job. Together, the NAACP and this museum are monuments to the power of black history. And black history is American history. It's American. You know, it's a really important thing to continue to, we have a whole group of people out there trying to rewrite history. That's right. Trying to erase history. That's right. It's a tribute to heroes, known and unknown, who pursued our nation's North Star. We're unique among all nations of the world, and I mean that. Every other nation is based on ethnicity, based on religion and other things, but we're the only one based on an idea. Yeah. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, right, endowed by their Creator with certain inalienable rights, right, and should be treated equally their whole lives, right, throughout their lives. We've never fully lived up to that idea, to state the obvious, but we've never walked away from either because of so many of you in this room and so many more. 70 years ago, when the Supreme Court ruled in Brown versus the Board of Education that racial segregation in public schools is unconstitutional, a prayer was answered in a long struggle for freedom. Yesterday, I welcomed the family of plaintiffs in that landmark case to the White House, to the Oval Office, their office. Once upon a time, they were excluded from certain classrooms. But 70 years later, they're inside the most important rooms of all, the Oval Office, where they belong. They're a living reminder that once upon a time wasn't that long ago. And all the progress we've made is still have more to do. And there's still groups who are trying to erase it. You know, one of the cases that led to the landmark decision was in my home state of Delaware. A black mother from Hockessin, Delaware, joined by parents and 8 other students in Claymont, a town I moved to when work ran out in Scranton, Pennsylvania, and we moved back in 3rd grade, moved here to Delaware in 3rd grade. All in Claymont, they just wanted a simple proposition. They wanted their kids to be able to attend school and be treated with dignity and respect. They asked a man who I looked up to and really admired and helped me out as a young public defender, Louis L. Redding. He was the first man, the first black man ever admitted to the practice of law in the state of Delaware, to say. All right. And think about that. Here, the first man, this guy was brilliant, and he didn't get admitted till after the 50s in Delaware. Well, he enlisted a young Jewish lawyer from the NAACP named Jack Greenberg to help him devise a legal strategy to get rid of racial segregation in Delaware schools. In 1952 in Delaware, for the first time in our country's history, in Beulah versus Gebhardt and Belton versus Gebhardt. All right. And by the way, any Delawareans here today? Great. All right. First time ever, segregated white public schools were ordered to admit black children. Yeah. Louis L. Redding's argument in those early Delaware cases laid the legal framework for Brown versus the board. All right. His story, a timeless truth about America. When we make real the promise of America for all Americans, the nation changes for the better. Everything from the economy to everything grows. Everything grows. After Brown versus board decision, the public schools gradually and often much too slowly were integrated. Graduation rates for black and Latino students increased significantly, though. The Brown decision proves a simple idea.
We learn better when we learn together. That's why my administration is increasing funding for schools to bring together students from different backgrounds. My Department of Education is investing $300 million, including another $20 million announced today to support diversity in our schools. We're also funding efforts to increase diversity in teaching professions. So, because as the President said, black students, but particularly young black men, react to black teachers. Black students who have black teachers are significantly more likely to graduate from high school and enroll in college. It makes a difference, and it matters. My Department of Education provided an additional almost $500 million, $450 million, to ensure teachers in our school reflect the diversity in our country. And we're just getting started. This money is going to go toward training the next generation of teachers at HBCUs, tribal colleges, and minority-serving institutions. By the way, not because I'm married to one, but we need to give teachers a raise. I mean it. Another lesson from Brown is that every child deserves a quality education. How can we, thinking in just simple terms, how can we have the strongest economy in the world without the best education in the world? I mean, it's not possible. That taps into the full talents of our entire nation. And the answer starts with early childhood education. Because of the nation's legacy of discrimination, the black children start school with an average of 7 months behind their white peers in reading. But 1 year of universal high-quality pre-K could eliminate 98% of that gap, just 1 year. And children go to preschool who are nearly 50% more likely to finish high school and go on to earn a 2-year or 4-year degree no matter what their background is. That's why my administration is working to support black children. And as soon as I came to office, I signed the American Rescue Plan. And I'm going to be political, but I just say this because we're having problems. Not one Republican voted for it, not one. But the American Rescue Plan expanded child care tax credits to deliver monthly checks to working families to cut black child poverty in half. My Republican friends let it expire. But I'm going to keep fighting to reestablish it. We're going to get it reestablished. And I'm going to keep fighting to make sure preschool universal for every 3- and 4-year-old in America. We can afford to do this. It's not hard. Instead of giving multi-billion-dollar breaks to the super wealthy, let's make the wealthy begin to pay their fair share of taxes. We can afford all this. I'll just slow up for just 1 second here. I'd live a little bit here because I'm going to get in trouble for keeping you longer. But, you know, we have 1,000 billionaires in America. 1,000. I'm a capitalist. You can make all that money, fine. Just pay your fair share. Well, here's the deal. You know what the federal tax rate is for a billionaire in America? 8.3%. If you just raised it to 25%, we raise $400 billion over the next 10 years. That could pay for all of this, cut the deficit, and do so much more. Just pay your fair share. Look, it's not only good for children, it's good for the country when we have early education, and it grows the economy. We're also working to ensure every child, no matter what their zip code, has access to quality education experience in K through 12. The American Rescue Plan delivered $130 billion to American schools, the most ever in funding public education in our nation's history. And we added another $202 billion annually to Title I funding, support school students that are most in need. These dollars help for things like tutoring, paying teachers for what they deserve, providing more advanced casework and coursework as well. While college degrees are still a ticket to the middle class, the ticket's becoming too expensive. Too many young people, black students, are dealing with unsustainable debts in exchange for a college degree. That's why my administration is taking the most significant action, notwithstanding the Supreme Court tried to stop me, to provide student debt relief, most supreme ever. I've been able to relieve $160 billion in student debt for over 4.5 million Americans, including a significant number of black borrowers.
That means they can now start a family, buy a home. Escuchamos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está hablando sobre la deuda estudiantil. Saben, bueno, pues que ha cancelado esta deuda en varias ocasiones. Se ha referido también al número de millonarios que hay en Estados Unidos. Dice que hay miles de millonarios y que lo único que les pide es que paguen una parte justa. Dice que solo les pide que paguen su parte y que sería bueno para los niños y sobre todo para que siga creciendo la economía de Estados Unidos. Hablando de los impuestos que ha llevado a cabo en su administración y también los que planea de cara a las elecciones de noviembre. Seguimos escuchando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Kamala keeps saying it's Howard. And I'm going Sunday to make a speech at that other place, that men's college, Morehouse. I got more Morehouse men in my administration than Morehouse. But regardless of loyalties, it's clear HBCUs are vital to our nation's progress. I mean it. That's not hyperbole. HBCUs are responsible for 40% of black engineers in America, 50% of black teachers, 70% of all black doctors and dentists, 80% of all black judges. And by the way, I put more on the bench than anybody ever has. And 100% of black vice presidents. You got it. HBCUs also don't have endowments like other colleges and universities that are able to fund research labs and so much more. Well, Kamala and I made a commitment to lift HBCUs up, and we're keeping that commitment. Today, I'm proud to announce, as was mentioned earlier by the President, that we've invested over $16 billion in HBCUs, by far the most ever of any administration and a combination of almost all administrations. This investment has helped HBCUs do everything from build student housing, to study climate science, to create health research labs, prepare black students for labs and industries of the future, because they don't have the endowments to do it themselves now. But let's be clear. I know real power when I see it. Later today, in the Oval Office, I'll be meeting with the presidents of the Divine Nine. You all think I'm kidding, don't you? Well, I'm proud that we are the first to... You got it. I can tell there's no... Anyway. We're the first administration in history to have a working group from the Divine Nine in the White House. And I asked them to do that from the very beginning. But we know 70 years after Brown versus Board, there were some forces trying to deny freedom of opportunity for all Americans. A few minutes ago, I talked with some of the Little Rock Nine, who were determined to integrate a public school in Little Rock, Arkansas 67 years ago. I'd like to recognize them for their courage and their, would they, if they can, if you're able, please stand and rise so we can all see you. Thank God Eisenhower was president. Thank God we had someone who stood up. The Little Rock Nine were met with vitriol and violence. Today, the resistance comes in other insidious forms. An extreme movement led by my predecessor and his MAGA Republican allies, backed by an extreme Supreme Court, gutted affirmative action in college admissions. My predecessor and his extreme MAGA friends are now going after diversity, equity, and inclusion all across America. They want a country for some, not for all. And let's not kid ourselves, folks. This is the God's truth, what I'm saying. My predecessor and his extreme MAGA friends are responsible for taking away other fundamental freedoms, from the freedom to vote to the freedom to choose. But I've always believed that the promise of America is big enough for everyone to succeed. And I mean that, everyone to succeed. That's what Brown is all about. That's what we're all about. That's what America's about.
Let me close with this. On Sunday, I'm attending the commencement of Morehouse College, one of our nation's most important institutions. Morehouse was founded after our nation's Civil War to help prepare black Americans who were formerly enslaved to enter the ministry, earn an education, and usher them from slavery to freedom. The founders of Morehouse understood something fundamental. Education is linked to freedom. Because to be free means to have something that no one can ever take away from you. And that's the power of an education. That's why the Brown decision to commemorate today is so important. The work of building democracy is a possibility, of a democracy worthy of our dreams, starts with opening the doors of opportunity for everyone without exception. And we can do it. We just have to remember who we are. We are the United States of America. There's nothing beyond our capacity when we decide to work together. May God bless you all, and thank you all for all the bravery you've demonstrated over the years, and may God protect our troops. Thank you, thank you, thank you. Proud to be with you. Thank you. Hasta aquí ha llegado la comparecencia de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos terminaba haciendo hincapié en la importancia de la educación. Dice que es el único camino para prevenir la esclavitud. Hablaba antes también sobre los impuestos que ha llevado a cabo su administración. Hablaba pues, sobre todo de los impuestos para los millonarios. Dice que hay más de 1.000 millonarios en Estados Unidos que tienen que pagar su parte, que tienen que contribuir precisamente para que siga creciendo la educación, para que se siga mejorando y sobre todo para que siga creciendo la economía de los Estados Unidos. Muy pendientes de las palabras de Joe Biden, también de las noticias más importantes de las últimas horas. Hacemos una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida volvemos con las noticias del día en Negocios Televisión. Algo que a menudo la gente no da la suficiente importancia es el mercado de divisas. Y es que los cruces de divisas, que es así como se llama cuando se compara una divisa con otra, se cruzan y obtenemos un valor determinado, un valor numérico. Pero a menudo no se le da la importancia suficiente. Cuando yo me compro una camisa, probablemente haya sido diseñada, pues no lo sé, en Italia o en Francia o en cualquier sitio, ese diseño habrá sido manufacturado, vamos a decir, en China, como una de las grandes fábricas del mundo, y de ahí ya hay un cambio de divisa del euro al yuan. Una vez que haya sido facturada, probablemente haya un distribuidor por el medio, que la envíe, vamos a decir, a Malasia como centro de distribución. De ahí, de nuevo, habrá un cambio de divisa. E imaginad que esta camisa ahora se va a vender, pues no lo sé, en Estados Unidos, y habrá un siguiente cambio de divisa. Todos esos pasos que vamos sufriendo, al fin y al cabo, conforman el mercado Forex, el mercado Foreigner Exchange, que es el mercado de cambio de divisas, donde no solamente se altera mediante la oferta y la demanda de inversores que entran al mercado, sino también en el comercio diario que tenemos dentro del mundo entero. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, pendientes ya de la actualidad, de las últimas horas, un día más, fijándonos en lo que está pasando en Oriente Medio. Miramos a Israel, al portavoz de la CFDI, hablamos de Daniel Hagari. Ha dicho hace apenas unos minutos en una publicación en X que durante una operación conjunta del ejército israelí y el Shin Bet se han recuperado los cuerpos de 3 rehenes. Según su declaración, los 3 individuos llamados Isaac Gelerenter, Amit Buskila y Shani Lu, que estaban en el Festival de Música Supernova cuando Hamas atacó el 7 de octubre. Dice que intentaron esconderse, pero que fueron asesinados por el grupo militante y sus cuerpos fueron llevados a Gaza. Una de las 3 víctimas era también ciudadano alemán israelí. En medio de la operación Rafah, en medio de la ampliación de la operación Israel, anuncia que ha encontrado los cuerpos de 3 rehenes en Gaza.
El fiscal general adjunto del Ministerio de Justicia de Israel, el doctor Gilad Noam, ha dicho este viernes a la Corte Internacional de Justicia que está en marcha una guerra trágica entre su país y Hamás en Gaza, pero insiste en que no hay genocidio. Noam, que representa a Israel en el caso de la CIG, que investiga la operación de ese país en Gaza y sus consecuencias sobre la población civil palestina, argumenta que existe el peligro de que la Corte se vea involucrada en una microgestión de un conflicto armado, que es lo que Sudáfrica quiere que suceda. Además, Noam está acusando a Sudáfrica, que inició este caso, de apoyar a Hamás y de no estar interesada en la verdad, la ley o la justicia. Miramos también a España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado este viernes que el reconocimiento del Estado palestino no se producirá el 21 de mayo, como se había estado apuntando hasta ahora, sino que se va a llevar a cabo en los siguientes días, ya que aún se está coordinando para dar el paso junto a otros países europeos. En una entrevista en La Sexta decía Sánchez, no va a ser el próximo martes, será en los siguientes días. Es lo que señalaba en una entrevista recogida por Europa Press, explicando que el atraso respecto a la fecha que se estaba dando prácticamente por segura se debe a que el Gobierno se está coordinando con otros países para poder hacer una declaración y un reconocimiento conjunto. En este sentido, ha precisado que este fin de semana prevé cerrar los últimos detalles y también tratarlo con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para poder llevarlo conjuntamente al Consejo de Ministros. Ha aclarado que en su comparecencia del miércoles 22 de mayo ante el Congreso de los Diputados estará en condiciones de clarificar el día en el que España reconocerá el Estado palestino. Pendientes de Sánchez, pendientes de España, les contamos que no va a permitir que barcos que transporten armas para Israel hagan escala en sus puertos. Es lo que ha dicho este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Todo esto después de que el país se negara a permitir que un barco hiciera escala en el puerto sureste de Cartagena. El barco fue el primero a que se le negó el acceso a un puerto español, según dijo el propio Álvarez, agregando que la negativa era consistente con la decisión del Gobierno de no otorgar licencias de exportación de armas a Israel desde el 7 de octubre, ya que España no quiere contribuir a la guerra. Miramos también al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha insistido este viernes en que cualquier asalto de las fuerzas de defensa de Israel a la ciudad de Rafah, en Gaza, es inaceptable debido a la fuerte presencia de civiles palestinos allí, ya que provocaría otro aumento de la violencia, dolor y miseria, cuando dice necesitamos un aumento de la ayuda para salvar vidas. En su intervención en la cumbre de la Liga Árabe en Manama, en Bahrein, Guterres ha instado a Israel y a Hamás a acordar la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Dice que nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino. Sin embargo, matiza que el número de víctimas civiles sigue aumentando. A la gente, dice, se le niega el acceso a lo más básico para la supervivencia humana. Una hambruna es inminente en Gaza. Esta es la advertencia del secretario general de la ONU. Y además también miramos a lo que está pasando en el Mar Rojo. El grupo de los hutíes ha dicho este viernes que sus fuerzas han derribado anoche un dron estadounidense MQ-9, es lo que apunta el comunicado de un portavoz del grupo. Hablamos de Amin Hayyan. El vehículo aéreo no tripulado fue derribado mientras llevaba a cabo acciones hostiles en el espacio aéreo de la gobernación de Marib, según apuntaba este portavoz. Dice que es el cuarto dron derribado durante la batalla de la Conquista Prometida y la Santa Yihad en apoyo a Gaza. A principios de esta semana, el Comando Central de Estados Unidos destruyó 4 drones que se cree que pertenecen al grupo de los hutíes. Miramos también a Corea del Norte. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha dicho este viernes que se cree que Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar del Este. A principios de esta semana, Corea del Norte advirtió sobre consecuencias catastróficas si Estados Unidos y Corea del Sur realizaran sus ejercicios militares conjuntos anuales en agosto. Los lanzamientos de cohetes se producen después de que Corea del Norte disparara misiles balísticos hacia el Mar del Este el 22 de abril. Miramos también a China. Ha criticado este viernes a Estados Unidos por su lógica de blanco y negro y su actitud de buscar enemigos en lugar de la paz, en referencia a las recientes declaraciones de un portavoz del Departamento de Estado sobre la guerra de Ucrania. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Wang Wenbin, ha acusado hoy a Washington de mantener una mentalidad de la Guerra Fría y de ser responsable en parte del estallido y la intensificación del conflicto en Ucrania. Este jueves, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Vedant Patel, aseguraba que China no puede tener el pastel y comérselo también al pretender tener al mismo tiempo relaciones buenas, sólidas y más profundas con Europa, a la vez que alimenta la mayor amenaza a la seguridad europea en mucho tiempo, en referencia a sus relaciones con Moscú. Miramos también a Francia. La policía francesa ha neutralizado hoy a un individuo armado sospechoso de planear incendiar una sinagoga en Rouen este viernes. Es lo que apuntaba el ministro de Interior del país, Gérald
de Armani. Dice además que felicita por su capacidad de respuesta y valentía a los policías, es lo que escribía el ministro en X. En este sentido, también a principios de este mes, la sinagoga principal de Varsovia fue atacada con bombas incendiarias, mientras las tensiones continúan creciendo en el continente europeo en medio del conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Miramos también al estado de salud del ministro de Defensa eslovaco, más bien del primer ministro, de Robert Fico. Y es que el ministro de Defensa eslovaco, Robert Kaliňák, ha compartido este viernes que el primer ministro del país fue sometido a otra operación tras el intento de asesinato durante el cual el político de 59 años sufrió múltiples disparos en el pecho y el abdomen. El ministro de Defensa señaló que la cirugía duró unas 2 horas y que el estado del primer ministro sigue siendo muy grave. Permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital F. de Roosevelt de Banska Bystrica, donde fue trasladado en helicóptero tras recibir un disparo. La policía eslovaca acusó anteriormente a Juraj Cintula, sospechoso de 71 años, de intento de asesinato premeditado del primer ministro. Miramos también a la OTAN. Como saben, la situación en Kharkov ha empeorado para los ucranianos en las últimas semanas ante la ofensiva militar de Rusia. Kiev ha reconocido que las tropas del ejército ruso están logrando éxitos tácticos. Por ello, la OTAN se plantea enviar entrenadores militares que ayuden a formar a los nuevos reclutas que combatirán por Kiev. La OTAN podría dar un paso más en su implicación en la guerra de Ucrania y, por lo tanto, en su oposición a Rusia, porque se plantea enviar allí, a la zona de guerra, a entrenadores militares. La OTAN es consciente de la situación de urgencia que está viviendo Ucrania y de las derrotas que está sufriendo en los últimos días después del recrudecimiento de los ataques por parte de Rusia. Los militares se desplazarían a Ucrania y darían formación militar a las personas reclutadas. Esto podría ser interpretado como un gesto de escalada por parte de Rusia, pero de momento Estados Unidos, el principal aliado de la OTAN y también de Ucrania, ha cerrado la puerta a que haya militares de la OTAN luchando en suelo ucraniano, porque sin duda esto implicaría un enfrentamiento directo con Moscú. Seguimos hablando de la OTAN, hablamos de los avances de Rusia en este conflicto. Los mayores en 1 año y medio no solo están preocupando a Kiev, sino también a sus aliados occidentales. Y es que se multiplican las voces que alertan de una internacionalización de la contienda, bien porque sea necesario enviar más material ofensivo a Ucrania para que se pueda defender con armas que hasta ahora no se ha querido tocar, o bien porque Moscú acabe cumpliendo con sus amenazas de atacar el entorno de su adversario, aunque sea territorio de la OTAN o territorio de la Unión Europea. Las palabras del primer ministro británico, de Rishi Sunak, ha respondido en el diario The Telegraph un veterano militar, el coronel Hamish de Breton Gordon, especialista en armamento químico, y su lectura es aún más seria. Dice que Sunak tiene razón en cuanto a la amenaza, pero que todavía tiene que comprender que una manera de enfrentarla es invirtiendo fuertemente en nuestra disuasión militar convencional, física y psicológica. Dice que las señales que salen de Moscú están lejos de ser alentadoras. Sostiene que el Kremlin trata de garantizar que la economía esté en pie de guerra total y que sea capaz de enfrentarse a la OTAN y sobrevivir en los campos de batalla y en los parlamentos de Europa. Un proceso que no está por pensar, sino que ya está en marcha. Destaca además que en el caso de que Donald Trump llegue al poder es posible que solo tenga que mantenerse firme hasta enero de 2025. Es lo que destaca ante los cambios posibles en la Casa Blanca en las elecciones del próximo mes de noviembre. Miramos también a Moldavia. Les contamos que la presidenta de Moldavia, Maya Sandu, ha confirmado este viernes que su país, fronterizo con Ucrania, negocia un acuerdo de seguridad con la Unión Europea, como habían publicado esta semana diversos medios. Sandu recordó que Moldavia ya se beneficia de una misión civil europea establecida en 2023, en la que participan varios países, así como de diversos tipos de cooperación, por ejemplo, en materia de ciberseguridad. Dice Sandu que este acuerdo de seguridad será una especie de paraguas para actividades ya existentes y que espera que también pueda llevar a cabo algunas nuevas. Es lo que afirma la presidenta moldava en una rueda de prensa junto con el canciller alemán Olaf Scholz en Berlín. Hablamos también de Hungría, del ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. Ha dicho que ha vetado la decisión del Consejo de Europa de reconocer y apoyar solo un plan de paz para Ucrania, la fórmula de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El ministro húngaro ha lamentado la ausencia de Rusia en el Consejo de Europa y ha señalado que el Consejo de Europa podría haber sido una gran plataforma para la construcción de la paz, pero después de la exclusión de los rusos dice que esta oportunidad se ha perdido. Añade que en lugar de transferencias de armas y fantasías de guerra nuclear necesitamos conversaciones de paz reales, y las conversaciones de paz solo pueden tener lugar cuando todas las partes en este conflicto estén sentadas en la mesa. Dijo además que hoy el Consejo de Europa también quería adoptar una resolución en la que quería reconocer únicamente el plan de paz del presidente Zelensky, que debería ser considerado y apoyado.
Pendientes también de la implicación de Reino Unido en este conflicto. El último informe del Servicio de Inteligencia británico, Rusia advierte que Reino Unido ha entrado ya de facto en la guerra en Ucrania. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online e invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de toda la actualidad, todas las noticias de última hora, pendientes de Reino Unido. Del Servicio de Inteligencia británico ha afirmado este mismo viernes que la destitución del ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, no tendrá un impacto inmediato en el avance de las tropas rusas en Ucrania. Además, ha señalado que la situación representará un gran reto para su sucesor, Andrei Belousov. La inteligencia británica ha indicado en su informe diario sobre la situación en el campo de batalla que es muy poco probable que el cambio en el Ministerio de Defensa afecte de inmediato los objetivos de Rusia en la guerra en Ucrania. Dice que dado que Putin también ha anunciado que no habrá cambios en los nombramientos de altos cargos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, lo más probable es que el enfoque actual se prolongue, es lo que señala este informe. El documento también destaca que el nuevo ministro de Defensa, Belousov, enfrentará un gran reto al abordar el alto nivel de corrupción dentro del Ministerio y las Fuerzas Armadas rusas. Añade que esta situación se ha visto agravada por la reciente detención del viceministro de Defensa Timur Ivanov en abril y del jefe de personal Yuri Kuznetsov en mayo, ambos sospechosos de estar involucrados en una trama de sobornos. La inteligencia británica estima que la elección de Belousov para reemplazar a Shoigu se debe en gran medida a la necesidad de garantizar una mayor eficiencia en el gasto de defensa y una mejora de la coordinación entre la industria militar y las necesidades de las Fuerzas Armadas. Miramos también a Rusia. El embajador de Rusia en Gran Bretaña, ojo, porque ha afirmado este viernes que Londres participa ya de facto en la guerra en Ucrania. Estas acusaciones se deben tanto a las armas que están suministrando a Kiev como al hecho de que le estén compartiendo información de inteligencia en tiempo real. Andrei Kelin, embajador de Rusia en Gran Bretaña, ha hecho estos comentarios a la cadena de televisión estatal rusa Rossiya 24, tal y como recoge la agencia Reuters. Precisamente, hace apenas unos días, Reino Unido autorizó a Ucrania a utilizar armas británicas para atacar objetivos dentro del territorio ruso. Esta decisión, que ha provocado la amenaza de represalias por parte de Rusia, tiene como objetivo fortalecer las capacidades ucranianas. Además, este mismo viernes, el gobierno británico ha anunciado un nuevo paquete de sanciones contra 3 compañías y un individuo dirigidas al intercambio comercial, dicen, ilícito de armamento a cambio de petróleo entre Rusia y Corea del Norte, algo que no ha gustado nada a Moscú, que advierte de que Reino Unido ha entrado ya de facto en la guerra en Ucrania.
Pendientes hoy también de la reunión entre el presidente chino Xi Jinping y el líder ruso Vladimir Putin, que se han comprometido a intensificar la cooperación contra la contención que Estados Unidos practica con sus países, al tiempo que han advertido de las crecientes tensiones nucleares entre potencias rivales. Putin y Xi han acusado a Washington de planear la instalación de sistemas de misiles en todo el mundo que suponen una amenaza directa para la seguridad de Rusia y China. Tras una reunión de 2 horas de conversaciones en Pekín este jueves, han acordado estrechar la coordinación también entre sus ejércitos contra lo que califican de curso destructivo y hostil de Washington. Ambos líderes han advertido también del aumento de los riesgos estratégicos derivados de la espiral de tensiones entre las potencias nucleares. Acusan a Estados Unidos de intentar violar el equilibrio estratégico nuclear para obtener una ventaja militar decisiva. Seguimos mirando esta reunión, seguimos mirando a Rusia y a China, que esperan firmar un contrato en un futuro próximo sobre el gasoducto Energía de Siberia 2, que transportará gas ruso a China, según ha declarado este jueves a última hora el viceprimer ministro ruso Alexander Novak a Interfax. Rusia lleva años negociando la construcción del gasoducto Energía de Siberia 2, que transportará 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año desde la región de Yamal, en el norte de Rusia, hasta China, pasando por Mongolia. Novak, máximo responsable de petróleo y gas del presidente Vladimir Putin, forma parte de la delegación rusa que se encuentra actualmente de visita en China, aunque no está el director general de Gazprom. Durante este viaje, Putin y Xi Jinping han prometido una nueva era de asociación estratégica, ya que el líder ruso recurre cada vez más a China para apoyar su economía en tiempos de guerra. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado este viernes que Occidente acusa a Rusia de no querer negociar la paz en Ucrania sin invitarla a reuniones como la Cumbre de Paz en Suiza, que se va a celebrar el próximo mes. En este sentido, el propio Putin decía: queremos negociar, pero no vamos a aceptar fórmulas que desconocemos. Escuchamos. Ocurre en torno a la reunión en Suiza que está programada. No queremos debatir ninguna fórmulas que desconocemos, pero nunca nos negamos a mantener conversaciones. Fueron ellos los que anularon el proceso de negociaciones, los que dijeron que quieren derrotarnos en el campo de batalla, quieren luchar hasta el último ucraniano. Decía Putin que Rusia se le acusa de no querer participar en negociaciones, pero que tampoco les invitan. Es lo que apuntaba durante una rueda de prensa con medios rusos al término de su visita de 2 días a China. Insistió en que Rusia no la invitan y que luego dicen que no la ven en esa negociación. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho este viernes que Rusia no tiene planes de tomar Kharkov en este momento. La observación se produce en medio de la creciente preocupación de las autoridades ucranianas por la intensificación de las acciones en la zona. En una conferencia de prensa, el presidente ruso ha afirmado que las fuerzas rusas están logrando avances significativos en Kharkov, al tiempo que afirmó que el conflicto es culpa de las autoridades de Kiev. Escuchamos a Putin, lo confirma, dice: Rusia de momento no quiere tomar Kharkov. Lo escuchamos. En lo que respecta al frente de Kharkov, también es su culpa, porque fueron ellos quienes bombardearon y siguen bombardeando los barrios residenciales de nuestras regiones fronterizas, incluida la ciudad de Belgorod. Bombardean el centro de la ciudad. Las zonas residenciales. Ya había dicho que si esto continuaría, deberíamos crear una zona sanitaria, y es lo que estamos haciendo. En cuanto a Kharkov, por el momento no tenemos planes. Putin ha enfatizado que Rusia siempre ha estado abierta a las negociaciones y ha citado los acuerdos de Estambul como base para posibles conversaciones de paz. Además, ha criticado a los líderes ucranianos por eludir su responsabilidad, diciendo que están tratando de echar la culpa a Rusia. También el presidente ruso Vladimir Putin ha mandado un mensaje a Emmanuel Macron. Como saben, el envío de tropas francesas a Ucrania ha estado siempre sobre la mesa. Sobre esto preguntaban al propio Vladimir Putin, que decía que es una pregunta que hay que trasladar a Macron, pero ojo, que en el caso de que esto suceda habrá consecuencias. Escuchamos. Mientras tanto, el presidente ruso ha estado también hablando de más temas. También
ha estado mandando mensajes, un alto diplomático ruso. Este viernes ha dicho que Estados Unidos había entrado hacía mucho tiempo en un estado de guerra indirecta con Moscú y que estaba jugando con fuego con Ucrania al comportarse de tal manera que la situación podría salirse de control. Los comentarios del viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, en una entrevista con la agencia estatal de noticias TASS, reflejan la creciente preocupación rusa por lo que Moscú considera una peligrosa escalada occidental en Ucrania, a medida que las fuerzas rusas avanzan en varios lugares. Decía Ryabkov que advierten a Estados Unidos que están jugando con fuego. Dice que hace tiempo que se encuentran en un estado de guerra indirecta con la Federación Rusa. Refiriéndose a Estados Unidos, dice que de algún modo no se dan cuenta de que para satisfacer sus propias ideas geopolíticas se acercan a una fase en la que será muy difícil controlar lo que está sucediendo y evitar una crisis dramática. Para mensajes de advertencia, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ha subrayado este viernes en comentarios publicados en el sitio web del Ministerio que Estados Unidos, Reino Unido y Europa, junto con Ucrania, están jugando con fuego cuando se trata de ataques de este último en territorio ruso. Dice Zakharova que detrás de estos ataques bárbaros que utilizan armas occidentales emerge claramente el perfil de los conservadores estadounidenses y británicos del régimen de Zelensky. Dice que no solo están suministrando misiles de cada vez más largo alcance y armas pesadas, sino que también están dando el visto bueno para su uso contra Rusia, construyendo así a una mayor escalada del conflicto. Rusia ha advertido a Washington, Londres, Bruselas y Kiev que no planea dejar estas acciones sin respuesta. También les contamos que las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron este viernes al espacio un número indeterminado de satélites militares desde el cosmódromo de Plesetsk, situado en el noreste del país. Es lo que informa el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Dice que este 17 de mayo, desde el cosmódromo de Plesetsk, fue lanzado un cohete portador Soyuz 2.1B con aparatos espaciales a bordo en interés del Ministerio de Defensa de Rusia. Es lo que señala el escueto comunicado castrense. Los cohetes Soyuz son capaces de poner en órbitas bajas hasta 7,7 toneladas de carga. Este tipo de portadores han sido lanzados desde los 3 cosmódromos de los que dispone Rusia. En este sentido, están hablando de un nuevo lanzamiento al espacio de varios satélites de uso militar. Miramos también en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado que algunos de sus aliados internacionales temen que una derrota de Rusia en la guerra tenga consecuencias impredecibles para la geopolítica global. Según Zelensky, estos socios preferirían una victoria ucraniana que no implique una pérdida significativa para Moscú. Decía literalmente: creo que los socios tienen miedo de que Rusia pierda esta guerra. Les gustaría que Ucrania ganara sin que Rusia perdiera, porque su derrota sería impredecible para la geopolítica. Es lo que apuntaba Zelensky durante un encuentro con periodistas en Kiev este viernes. A pesar de estas preocupaciones, Zelensky sostiene que la situación actual no puede resolverse de esa manera. Subrayó que si Ucrania gana, tendrá que hacerlo de manera contundente. Además, destacó la necesidad de que tanto Ucrania como sus aliados trabajen juntos para establecer las condiciones necesarias para una solución viable a la crisis. Seguimos hablando de Zelensky. El presidente ucraniano ha calificado la iniciativa de paz olímpica presentada por el líder francés Emmanuel Macron como una historia muerta. Informa de que varios medios ucranianos están informando sobre esta cuestión, señalando que el propio Zelensky ha dicho que ya existía un alto el fuego en el marco de las operaciones militares, pero que no funcionó. Dice además que existe un peligro, y es que ¿quién puede decir que sus fuerzas no se van a acercar a nosotros durante la tregua? Hablando de las fuerzas rusas, dice que un alto el fuego no impide que un vehículo militar se acerque y luego ataque. Entonces dice Zelensky que no entiende estos detalles y que le parece todavía una historia muerta. Habla de la tregua olímpica propuesta por Macron. Zelensky rechaza esta propuesta. Las autoridades ucranianas han alertado de que de continuar como hasta ahora la ofensiva rusa sobre el norte de Kharkov, tendrá que recurrir a Polonia para recibir asistencia humanitaria para los miles de desplazados que huyen de los combates. Dice una viceministra, la viceprimera ministra de Ucrania, que pide al gobierno polaco que sienta como entonces la gravedad de la situación actual. Añade que espera un invierno duro porque Rusia ha destruido sus centrales eléctricas. Es lo que señalaba la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk. Dice que Kharkov y otras ciudades necesitan apoyo energético y otros tipos de ayuda, que es una ciudad de 1 millón de habitantes con 500.000 refugiados, confiando en que el gobierno polaco actúe rápidamente en caso de necesidad. Vereshchuk ha contado que un gran número de refugiados se dirigen a la capital homónima de la provincia de Kharkov debido al aumento de los ataques de las tropas rusas durante las últimas semanas. Añade que esta gente lo ha perdido todo.
Después de más de un año de normalidad, la capital ucraniana vuelve a experimentar esta semana cortes de electricidad debido al déficit provocado por la última campaña de ataques aéreos rusos contra el sistema eléctrico ucraniano, que ha perdido buena parte de su capacidad de generación en apenas una semana. Los apagones programados en todo el país para ahorrar energía por la empresa eléctrica nacional Ukrenergo y por otros proveedores comenzaron en Kiev este miércoles, coincidiendo con el incremento de la demanda en todo el país por la bajada de las temperaturas. Otras regiones como Kharkov o Sumy ya llevaban semanas sufriendo cortes después de que los ataques rusos destruyeran infraestructuras de generación y de distribución de las que dependía el servicio. Miramos también a la última advertencia de los BRICS, el último mensaje. Durante su reciente visita a China, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha sostenido una reunión con su homólogo chino, con Xi Jinping, en la cual acordaron avanzar en el desarrollo de proyectos de inversión conjunto y seguir dando pasos hacia la desdolarización para enfrentar a Estados Unidos. Los mandatarios acordaron seguir enfrentando en la práctica los desafíos que implica el mayor acercamiento de sus economías usando sus monedas locales. Esto en el marco de las sanciones económicas impuestas por Occidente a Rusia después del inicio del conflicto, las cuales dificultan el comercio con esta nación. Al respecto, Putin ha destacado que la decisión de realizar pagos bilaterales en las monedas de sus países ha impulsado significativamente el comercio de Rusia con China, el cual ha crecido en más del 26% en los últimos 2 años. Decían que hoy en día el 90% de todos los pagos se realizan en rublos y yuanes. Es lo que decía Putin, describiendo este cambio como una de las claves para ampliar los flujos comerciales entre China y Rusia. Agregó que muchos otros países se irán sumando paulatinamente a este nuevo sistema de funcionamiento. Considera asimismo que los dólares en el mundo terminarán convirtiéndose en excedentes. Hablamos también de Ray Dalio, del fundador del hedge fund Bridgewater. Ray Dalio no se corta con sus advertencias y esta vez tiene 2 para Estados Unidos. Una es que la deuda del país está creciendo a niveles agigantados y que pronto los mercados pueden dejar de comprarla tan alegremente como lo han venido haciendo hasta ahora. La segunda es bastante más dramática, es que teme que las elecciones de este año dejen al país al borde de la guerra civil, un riesgo que cuantifica en un 35 o un 40% de probabilidad. Dalio cree que en un resultado electoral que sea tan discutido como el de 2020 podría llevar al país a la implosión. Dice literalmente, ahora estamos al borde de la misma, es lo que afirmaba en una entrevista a Financial Times. Añade que todavía no sabemos si pasaremos a tiempos mucho más turbulentos, una opción que expone que es que el resultado no sea tanto una guerra caliente, sino una fría en la que los estados demócratas ignoren las leyes aprobadas por un gobierno republicano y viceversa, en una especie de divorcio nacional. La consecuencia de la creciente tensión política en el país sería poner a la creciente deuda estadounidense en una posición aún más débil. Dice que los países que ganan más de lo que gastan y que tienen unas cuentas equilibradas tienen orden interno y son neutrales en los conflictos geopolíticos y que, claro, por esto son más atractivos. Terminamos mirando a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ha dado positivo por COVID-19 y está trabajando desde casa. Es lo que ha dicho este viernes un portavoz de la Reserva Federal. Ha destacado que Powell, que experimenta síntomas de COVID, pronunciará un discurso pregrabado en la ceremonia de inauguración de la ley de Georgetown, según lo previsto. Pendientes de más últimas horas, más actualidad, como siempre, el mejor análisis, una pausa y seguimos con toda la información en La Voz de Televisión.